Ok, una disculpa de verdad a los que entraron puntual por estas fallas técnicas. Estamos en vivo, pero es un privilegio ya poder concretar la segunda clase de esta serie enfocada a los pactos bíblicos. Entonces, Ben, ¿puedes pasar la que sigue, por favor? Ahí está. Muy bien. Es demasiado osado y demasiado atrevido poder colocar ese titular, el pacto en la creación, porque desde ya parece ser una aseveración de que efectivamente hay un pacto en la creación. Y quiero que pongan mucha atención en la palabra en, ¿sí? Porque podríamos cambiarlo en lugar de en, decir con. Es decir, que esta preposición es muy importante porque no sería lo mismo decir el pacto en la creación a decir el pacto con la creación. Desde ya les adelanto que esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera tiene que ver precisamente con la relectura de si en la creación se hizo un pacto con Adán. La segunda parte de esta clase vamos a hablar acerca de si podemos inferir que Dios haya hecho un pacto no meramente con Adán, sino con toda la creación. Es decir, que esas van a ser las dos panorámicas que vamos a ver. Entonces, la pregunta que nos haremos en esta primera parte es la siguiente. La que sigue, por favor, Ben. ¿Se puede hablar de un pacto edénico o adánico? Y aquí entendemos tanto edénico como adánico en la misma línea. Es decir, edénico es decir, un pacto en el Edén con Adán o un pacto con Adán. ¿Sí? ¿Se puede hablar de un pacto edénico? O sea, ¿ustedes qué creen? Ahorita no me contesten, pero vayan teniendo esa pregunta en mente, por lo menos para esta primera parte. ¿Se puede hablar siendo honestos con el texto, porque vamos a estar trabajando con los primeros 5 capítulos del Génesis? Es decir, que el pacto con Noé, que vendría a ser el siguiente pacto, aparece en el capítulo 6. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en los primeros 5 capítulos del Génesis. Cuando leemos esos capítulos, podemos inferir o podemos asegurar que hay un pacto con Adán o en el Edén. ¿Qué opinan ustedes? La que sigue, por favor, ven. Muy bien. Esta parte va a ser muy importante y voy a pedirles que me pongan mucha atención. Es una parte introductoria, pero es muy necesaria. En esta ocasión, estamos tomando como referencia para esta lámina un libro por acá muy recomendado de Raúl Saldívar que se llama Técnicas de Análisis e Investigación de la Biblia, y es un enfoque de la crítica bíblica. Ahora, si hablamos de crítica bíblica, a lo mejor como que no entendemos muy bien, quizás porque vamos a relacionar esta palabrita, este adjetivo de criticar, ¿verdad? Hablar mal de algo o de alguien, pero no, aquí crítica tiene que ver con la erudición bíblica, con la investigación, con el acercamiento al texto bíblico de forma seria, de forma académica. Quizás si decimos crítica bíblica, a lo mejor como que todavía no nos cae muy bien el 20 de qué se trata. Pero si yo les dijera ciencias bíblicas, yo creo que ahí sí vamos a relacionarlo con algo familiar, porque sobre todo hay algo que yo llamo el sensacionalismo de las ciencias bíblicas de las redes sociales. Y en esto estamos de una u otra manera inmersos cuando entramos a las redes sociales y podemos ver ciertos anuncios muy llamativos, ¿verdad? Ejemplo, un curso sobre el Jesús histórico. Eso que nos venden como ciencias bíblicas, eso es crítica
bíblica. Sí, ahorita vamos a explicar un poquito acerca de eso. Ahora, esta lámina es con la salvedad o justificante de por qué nosotros vamos a utilizar la teología bíblica. Si se recuerdan, la clase pasada yo les comentaba que nosotros estamos utilizando el recurso hermenéutico por 3 razones. Yo les mencioné 3 razones. La primera es porque estamos a favor del exégesis. La segunda es porque estamos a favor de la intertextualidad. Y la tercera es porque estamos a favor de la revelación progresiva. Esto va a ser muy importante porque estos van a ser los 3 pilares que van a sostener todo el argumento de todas las clases, de esta y de todas las que vienen. Porque nuestro recurso hermenéutico siempre va a ser la teología bíblica y teniendo siempre en cuenta esas 3 cosas. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a entrar al Génesis y el Génesis es una de esas vacas sagradas de las dichosas ciencias bíblicas de redes sociales, ¿verdad? Les encanta hacer preguntas como, ¿y Adán es histórico o no es histórico? ¿Y la serpiente habló o no habló? Porque las serpientes no hablan. Y bueno, vamos a explicar por qué hacen ese tipo de interrogantes. Resulta que dentro de la crítica bíblica hay varias aristas. Tenemos por lo menos aquí 6 aristas y las estoy colocando en el orden que las coloca Raúl Saldívar, ¿sí? Entonces, de forma, pues, a grosso modo, abuelo de pájaro, vamos a tomar unos minutos para explicar un poquito de la importancia de estas, pues, de estas aristas de la crítica bíblica y si nosotros en este canal estamos a favor de la crítica bíblica, ¿sí o no? Bueno, efectivamente estamos a favor de la crítica bíblica. Pensemos en el número 1, en la crítica textual. Fíjense la importancia de la crítica textual. Gracias a la crítica textual tenemos Biblias críticas, es decir, de erudición bíblica, un ejemplo, la Biblia textual, la NBI, por mencionar solamente unos ejemplos, ¿sí? ¿En qué radica la crítica textual? Se necesita tener un conocimiento de los idiomas bíblicos. El hebreo que hablaron los escritores del Antiguo Testamento no es el hebreo actual o contemporáneo. El griego que hablaron los escritores del Nuevo Testamento, el griego koiné, no es el mismo griego contemporáneo. Es decir, que se necesita conocer el idioma en el contexto histórico en el cual aparecen los textos que estamos analizando o estudiando. En este caso, pues, los escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, la crítica textual lo que hace es trabajar con todas las familias textuales, los testigos textuales que existen en esa intención de restaurar la autógrafa. ¿Qué es la autógrafa? Pues el escrito original que salió de puño y letra del autor. Entonces, aquí hay una empresa demasiado grande y muy importante porque empiezan a comparar los diferentes manuscritos, códices, papiros, ¿verdad? Todo lo que tenemos, por ejemplo, las familias textuales, la bizantina, voy a poner ejemplos, el texto masorético, que es el códice de Leningrado, comparándolo con la traducción del hebreo al griego, que fue la Septuaginta, o la traducción, la versión latina, que fue la Vulgata, o la Vetus Latina, que fueron versiones en latín antes de que se oficializara, ¿verdad? La versión de San Jerónimo, que se conoce como la Vulgata, o comparando, por ejemplo, con los targúmenes, que fueron traducciones más comentario parafrástico de algunos libros del Antiguo Testamento al arameo. Tenemos otras versiones que también utilizan las Biblias críticas para comparar, por ejemplo, el Pentateuco samaritano, texto premasorético, por ejemplo, los manuscritos de Qumran, etcétera. Es decir, que es un gran trabajar, ¿sí? Y nosotros sí estamos a favor de la crítica textual. Claro que sí, estamos a favor de las Biblias que hacen uso precisamente de esta erudición.
Número dos, la crítica lingüística. Fíjense bien, nosotros estamos a favor de la crítica lingüística, sí. En la clase pasada, ustedes se recuerdan, yo les decía, bueno, Tellería dice esto sobre este concepto verit. Si se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué significa verit? Es alianza o pacto. O también yo les decía, Ropero dice, carat verit significa esto. Todo este tipo de conceptos que tienen que ver con la semántica, que tienen que ver con la gramática, con la etimología, con la etiología, es crítica lingüística. Y estamos a favor de ello. Fíjense, de estas 6, las que yo tengo en azul, ustedes pueden ir leyendo ahí, son las que nosotros en este canal, o por lo menos yo, en el caso muy particular, al estar al frente de, de este taller o de este curso, lo he colocado intencionalmente en azul porque es lo que yo considero que debemos darle un poquito más de importancia. Y ahorita voy a decir por qué en el amarillo quizás no del todo. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Sí? Tenemos la crítica literaria, tenemos la crítica de formas y la crítica histórica. Estas 3 que están colocadas intencionalmente en amarillo son esas ramas o estas aristas de la crítica bíblica, que es lo que más hace ruido en las redes sociales. ¿De qué se trata la crítica literaria? Fíjense bien, estas 3 tienen un presupuesto, pero muy marcado, si ustedes se dan cuenta. Ellos están en contra de todo lo que es sobrenatural. Todo lo que es sobrenatural como que no les cuadra. Otra característica es que todos ellos son amantes de cortar el texto. Es como si tuvieran una gran tijera de podar, una gran tijera jardinera y empiezan a cortar el texto. En la crítica literaria aparece lo que es la teoría documentaria. Es decir, empiezan a fraccionar el texto, por ejemplo, en el Pentateuco, esto es de la fuente logista, esto es de la fuente yavista, esto es de la fuente sacerdotal, esto es de la fuente deuteronomista, y empiezan a hacer un gran rompecabezas, empiezan a utilizar una tijera y hacer pedazos el texto, ¿sí? Esto también sucede con la crítica de formas. Fíjense, hay algo bueno en la crítica de formas, que trabaja, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, trabaja con unidades fragmentarias del texto. Toman un texto y empiezan a hacerlo pedazos, sobre todo porque, un ejemplo, cuando se estudia el evangelio, o mejor dicho, los evangelios, se empieza a comparar. Bueno, esta perícopa aparece en Mateo, aparece en Juan, pero no aparece en Lucas. Bueno, esta perícopa sí aparece aquí, pero no aparece. Y empiezan a comparar este con este con este. Bueno, lo que no concuerda con ninguno, vamos a decir que es el documento Q. Y el documento Q es como el eslabón perdido de Charles Darwin, ¿verdad? Es la salvedad, para que cuadre todo, para que todo tenga sentido. En la crítica histórica sucede algo parecido. Yo les decía, aquí está el presupuesto, todo lo que no es racional o lógico, humanamente hablando, entonces esto es mitología. ¿Por qué? Porque se entiende que los escritores, al escribir desde una cosmovisión antigua, no moderna, no posmoderna, sino una cosmovisión antigua, entonces esa cosmovisión queda plasmada en el texto y por lo tanto el mensaje, lo que llamaría Ullmann el querigma del evangelio, queda arropado bajo o enterrado bajo muchas capas redaccionarias teológicas que vendrían a ser al final de cuentas mitología. Y entonces aquí es donde empieza a buscarse el Jesús histórico. Y empezamos a decir, esto es histórico o esto no es histórico. Esto sí es histórico y esto no es histórico. Y ahí está la tijera, córtale que córtale, córtale que córtale, córtale que córtale. Ahora, nosotros estamos a favor o en contra de la crítica literaria, de la crítica de formas y de la crítica histórica. Ojo, sí estamos a favor. Y acá les pongo un ejemplo. En la clase pasada estaba yo recomendando ampliamente este libro de Raúl Saldívar, Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. En la filosofía se llama deconstrucción, ¿sí? Y en la teología se llama intertextualidad. Pero es lo mismo, nosotros estamos a favor de la intertextualidad, sí, pero desde un punto de vista centrado, haciéndole las preguntas
correctas al texto. Muy bien, ya vimos entonces las que están en azul y las que están en amarillo. Me falta una que es la número 5, la crítica de redacción. Esta viene aquí. La crítica de redacción trabaja con el texto completo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía que Tellería nos decía que el Pentateuco es un compendio literario completo? ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto literario completo. ¿Cuál es el error de la crítica literaria y cuál es el error de la crítica de las formas y cuál es el error de la crítica histórica? Que empiezan a cortar el texto y a desmenuzarlo y a decir esto es aquí y esto es allá, esto es de aquí y esto es de allá. No. Nosotros lo que vamos a hacer es, como dice la crítica de redacción, trabajar con el texto completo que tenemos, ¿sí? No podemos separar Génesis de Éxodo y Éxodo de Levítico y Levítico de Números, porque esta es una pequeña biblioteca que tiene un propósito, que como producto literario persigue un propósito desde Génesis hasta Deuteronomio. Es decir, si yo solamente me enfoco en leer y en tratar de entender Génesis o particularmente la narrativa de la creación sin el contexto que es todo el Pentateuco, no voy a entender nada, absolutamente nada. Es como si yo agarrara un texto de Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces yo lo aplico en un contexto que a mí se me dé la gana. Cuando yo estoy haciendo ejercicio y siento que me voy a desmayar, siento que ya no tengo fuerzas, empiezo a repetir el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta que venga la fuerza de Dios sobre mí y recupere fuerzas y termino mi rutina. Y entonces digo, bueno, es que así apliqué el texto. Pero así no funciona. Tengo que leer todo el texto para poder entender de qué estaba hablando Pablo, cómo está utilizando ese texto y cómo yo lo debo utilizar. Ese es el error de la crítica literaria, de la crítica de las formas y de la crítica histórica, que utilizan el texto, pero descontextualizándolo completamente. Ahora, la crítica de la redacción es lo que nos va a permitir la exégesis. Acuérdense, yo les dije, estamos a favor de la exégesis. Y la exégesis trabaja con todo el texto completo, con todo el producto literario completo. Por eso, si nosotros estamos a favor de la exégesis, pues vamos a ver lo que dice la crítica de redacción. Persigue lo que se llama Sitzim-Leben, es decir, la situación vital, situación o el contexto del texto. Identifica la perspectiva teológica del geógrafo. Esto es lo importante, esto es realmente lo importante. Lo importante no es por qué habló la serpiente, si las serpientes no hablan. Bueno, ¿cuál fue la razón por la cual el autor del Génesis colocó esa historia, esa narrativa? ¿Por qué está allí? Porque tiene un propósito teológico. O sea, mi pregunta no debe ser, ¿las serpientes hablan? Bueno, ¿es histórico que la serpiente habló? Porque que sepa, las serpientes no hablan. Claro que no. Entonces, desde la crítica de redacción, mi pregunta debe ser, ¿por qué el escritor colocó esa narrativa? ¿Qué es lo que perseguía? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Cuál es el propósito teológico que persigue el autor o los autores del texto? Muy bien. La que sigue, por favor, ven. Aquí voy a colocar una cita de Raúl Saldívar a manera de ejemplo de cómo la crítica literaria coloca o ve dos relatos diferentes entre Génesis 1 y Génesis 2. Y voy a leerlo. Espero que me dé la vista. Porque aquí nunca me cargó mi... Bueno, voy a leerlo. Dice así, la principal diferencia entre ambos relatos es el orden de la creación.
En el primero aparece Elohim, creando en el mundo en 6 días y en el orden siguiente: la luz, el cielo, la tierra, la vegetación, los cuerpos celestiales, tales como el sol, las estrellas, luego las aves, los peces, los animales y finalmente el hombre. En el segundo relato, el hombre aparece en la escena antes de que la vegetación sea creada y hasta después observamos a Yahvé formando animales y finalmente a la mujer. El orden que sigue el escritor aquí es: número 1, el hombre; número 2, plantas; número 3, animales; y número 4, la mujer. Según el orden, según el segundo relato, el hombre debió de haber sido creado en el tercer día y no en el sexto, como aparece en el primero. Muy bien. Mencionaba que para la crítica literaria, entre Génesis 1 y Génesis 2, no solamente hay 2 relatos totalmente diferentes, sino contradictorios. O sea, son relatos contradictorios. No obstante, lo que hay es una relectura, yo creo que ajena al texto. Respecto a esto del capítulo 1 y capítulo 2, nuestro hermano Benjamín Escalante en una de las clases de hermenéutica ya dejó aclaradísimo eso. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que Génesis capítulo 1, ojo con esto, Génesis capítulo 1 es la introducción de todo el Pentateuco, mientras que Génesis capítulo 2 es la introducción de la creación, de la narrativa de la creación. Y no hay ninguna contradicción, no hay. De hecho, yo he colocado ahí en amarillo los nombres que se mencionan, que curiosamente para la crítica literaria se sustentan en el hecho de que, como en el capítulo 1 se utiliza Elohim y en el capítulo 2 se utiliza Yahweh, ellos dicen: ah, bueno, entonces aquí el primer relato pertenece a la fuente elohista y el segundo relato pertenece a la fuente yavista. Y dicen: ¡Eureka! Por fin hemos entendido la escritura. Pero están más perdidos que Adán y Eva el 10 de mayo. Y ahorita voy a explicar por qué. Resulta que cuando nosotros analizamos el orden en que aparecen, pues en el capítulo 1 es genérico y el relato termina cuando Dios está descansando con el hombre en el séptimo día, ¿sí? Mientras que en el relato 2, esto va a ser muy importante. En el relato 2 se describe cómo Adán está en el huerto del Edén, en el huerto de Dios, y hay una compañía, hay una cercanía con Dios. Es decir, que ahora en el capítulo 2 se describe a Dios, la presencia de Dios cerca y al alcance de Adán en el huerto. Y no solamente eso, sino que también se describe cómo Dios pues lleva a cabo la pareja de Eva y la justifica. Sí, no vamos a entrar en todo ese tipo de detalles ahorita. Cada relato persigue un propósito en sí. Ahora, el capítulo 1 lo que está diciendo es que el propósito existencial del ser humano fue que fue creado por Dios para estar con Dios. Ahora, ¿cómo me sirve ese capítulo 1 como primer relato, como un relato introductorio a todo el Pentateuco? ¿Cómo cuadra con todo el Pentateuco? Porque resulta, yo les he estado diciendo, de que el Pentateuco en sí es todo un producto literario que tiene un propósito. La creación, de hecho, va a ser la plataforma para todos los relatos que van a seguir. El relato del diluvio, el relato del pacto con Adán, de ahí el pacto con Abraham, los patriarcas, ¿verdad? El pacto en el Sinaí, y entonces
¿Cómo termina el Pentateuco? En el Deuteronomio, el pueblo que ya está listo para tomar la tierra prometida. Entonces, podemos ir viendo cómo en el Pentateuco hay una revelación progresiva, de tal forma que el Dios que aparece en el primer capítulo como el creador de todo, después en el Sinaí, se está dando a conocer y está entrando en pacto con Israel como nación. Es decir, que el Pentateuco persigue un propósito en sí. El Dios creador de todo lo que existe entra en pacto con la nación de Israel. Curiosamente, y esto me llama mucho la atención, que en el capítulo 2 aparezca Yahweh y no Elohim. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene de importante que en uno sea Elohim y que otro sea Yahweh? Teniendo en cuenta que ambos, aunque son nombres, son títulos divinos. La que sigue, por favor, ven. Fíjense lo que nos va a decir Tellería respecto al uso de Yahweh en el capítulo 2 de Génesis. Y esto le va a dar un sentido totalmente diferente al texto y va a echar por tierra el argumento de la crítica literaria. El valor teológico esencial, fíjense, el valor teológico, ¿se acuerdan qué es lo que percibe, qué es lo que persigue la crítica de redacción? La crítica de redacción persigue el propósito teológico del escrito que estamos estudiando. ¿Sí? La pregunta debe ser, ¿por qué en el capítulo 2 aparece Yahweh? ¿Por qué el escritor lo colocó? ¿Por qué no puso Elohim? ¿Había un propósito teológico o simple y sencillamente es porque el redactor final tomó de la fuente ya vista? ¿Será verdad? Fíjense lo que dice Tellería. El valor teológico esencial de este importante nombre divino, Yahweh, no es otro que el hecho de mostrarse siempre en los textos veterotestamentarios cuyo trasfondo o cuyo contexto implica, ojo con esto, implica un pacto. Y ustedes se van a recordar que en Génesis capítulo 2 aparece Dios en el huerto. Es el huerto de Dios, no es el huerto de Adán. Cuando hay la transgresión, quienes salen desterrados es Adán, no Dios, porque ese huerto es de Dios, no es de Adán. Y en ese huerto, que es un lugar sagrado, y lo es porque ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo esto tiene una implicancia muy fuerte con el pacto, más adelantito. Pero va a decir Tellería que donde aparezca en los escritos veterotestamentarios el nombre de Yahweh, hay un trasfondo implícito de pacto. ¿Por qué? Porque implica un pacto, una alianza. El nombre de Yahweh se emplea para destacar la idea de que Dios entre en una especial relación de pacto. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque entonces, recuérdense que todo el Pentateuco nos quiere llevar al pacto sinaítico. Y por lo tanto, el pacto sinaítico está vinculado a la creación, está vinculado a la narrativa del Génesis. Es decir, que la narrativa del Génesis está en la Biblia, está en el Pentateuco, porque hay un propósito teológico de pacto. Importantísimo. La que sigue, por favor, ven. Ahora, ¿será que algún escritor de la Biblia, del Antiguo Testamento, pensó remotamente que podríamos hablar de pacto en la creación o con Adán? Pareciera que no, pero fíjense que sí lo hay. Y aquí hay una prueba. En Oseas, capítulo 6, versículo 7, y estoy utilizando la versión de la Reina Valera, dice, mas ellos, Oseas escribe para las tribus del norte, para Israel, y escribe aproximadamente unos 30 años antes de que venga el juicio de Dios sobre ellos,
por mano de los asirios. O sea, venía el juicio de Dios. Pero Oseas justifica las razones por las cuales el juicio de Dios viene. Y fíjense cómo en este capítulo dice, más ellos, es decir, más el reino del norte, más Israel, cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Obviamente está hablando de la creación, está hablando de Adán. Y aquí va a haber dos formas de entender a Adán, y ya lo vamos a ver adelantito, como el primer ancestro, como el nombre de una persona o como nombre genérico de todo el ser humano. Pero fíjense, no es descabellado para Oseas, y quiero pensar que esto que menciona Oseas también era algo común a muchos de su época, ¿sí? Vincular el pacto mosaico con la narrativa del Génesis. Porque acuérdense que la plataforma del pacto mosaico va a ser la creación. Es lo que va a justificar que el Dios que está entrando en pacto con Israel no es cualquier Dios. No es un Dios más del montón. De hecho, es el único Dios y es el Dios creador de todo lo que existe. Pero está diciendo Oseas, Israel, al igual que Adán, traspasaron el pacto. Y uno se pregunta, ¿qué pacto? ¿De dónde sacó Oseas que hubo un pacto en la creación? Que hubo un pacto con Adán. ¿De dónde se lo inventó? ¿De quién lo escuchó? Oseas asimila el pacto mosaico con la creación. No sabemos de dónde lo escuchó, pero sabemos que había una idea implícita de pacto en la creación. Ahora, me llama mucho la atención de que si hay un libro en el Antiguo Testamento, sobre todo de cuestión pactual entre Dios y Israel, es Oseas. Es Oseas. Si no han leído el libro de Oseas, se los recomiendo. No es un libro largo, son solamente 14 capítulos. Pero fíjense, Oseas profetiza el juicio que vendría sobre el reino del norte por los asirios en el 722. Y algo que llama mucho la atención es que los nombres de los hijos de Oseas, acuérdense que Oseas, Dios lo manda a que se case con Gomer, y sus hijos, uno se llama Jezreel, el otro se llama Lo-Ruama y el otro se llama Lo-Ami. En este caso, eran dos hombres y una mujer. El primero, Jezreel, significa castigo, juicio. Lo-Ruama significa la no compadecida, es decir, sin misericordia. Y Lo-Ami significa no es mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los nombres de Oseas ya estaba de que Dios enviaría juicio, un juicio sin misericordia a quien no era su pueblo. ¿Y de quién está hablando Oseas? De Israel. Oseas, de hecho, explica el casamiento, el divorcio y el recasamiento de Dios con Israel como pueblo de pacto. Oseas, dicho sea de paso, porque voy a hacer un paréntesis aquí, está muy vinculado a la profecía del nuevo pacto, al cumplimiento del nuevo pacto, que en su momento lo vamos a ver, porque el nuevo pacto es Dios tomando nupcias con un nuevo pueblo y a su vez divorciándose del antiguo pacto y del antiguo pueblo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que me llama la atención aquí es que Oseas vincula el pacto mosaico con Adán, particularmente con Adán. El problema aquí va a ser cómo vamos a entender a Adán, como nombre propio o como nombre genérico. La que sigue, por favor, ven. Esta pregunta, ¿Dios hizo un pacto con Adán? Realmente, si vamos al texto, por ejemplo, en los primeros 5 capítulos de Génesis, no vamos a encontrar que nos diga que Dios entró en pacto con Adán. No, eso no existe. No existe. ¿Sí? La primera vez dentro de la narrativa del Génesis donde se expone un pacto divino humano, es decir, entre Dios y el hombre, es hasta Génesis capítulo 6, versículo 18. Dice lo siguiente, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, donde obviamente se hace referencia a quién, a Noé.
Se hace referencia a Noé, no a Adán. La primera aparición en la Biblia de la palabra pacto nos va a decir Gentry y Wellon. La palabra pacto en hebreo, que es verit, se encuentra en Génesis 6:18, donde se hace referencia al pacto con Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del capítulo 6 de Génesis no se menciona la palabra verit. Por lo tanto, no podemos decir lo que la Biblia no dice. No podemos decir lo que el texto dice. El problema es que Oseas aparentemente parece que da pie a creer, a inferir, a pensar, a suponer que Adán tuvo un pacto con Dios. ¿Ustedes qué creen? La que sigue, por favor, ven. Aquí tengo otra cita de Tellería respecto particularmente a este pasaje de Oseas capítulo 6. Voy a leerlo. Respecto a este versículo, Tellería menciona que el término hebreo Adam en versiones de traducciones tales como, y hay una lista de versiones, se entiende como nombre propio, mientras que en otras versiones el término hebreo Adam se entiende no como nombre propio individual de nuestro primer ancestro, sino como indicación del conjunto genérico humano. Así, la Nácar Columna, la King James Version, lo traducen por hombres. Los traductores de la Septuaginta lo vertieron en su momento por antropos, es decir, hombre genérico, sin entenderlo como nombre propio. La Vulgata Latina, sin embargo, lo transcribe directamente como Adam, identificándolo así con el padre, es decir, el primer ancestro del género humano, e iniciando de esta forma toda una tradición interpretativa que entendemos, va a decir Tellería, muy acertada. Tradición que podemos ver incluso hasta en Oseas, ¿verdad? O sea, una tradición que ya pertenece al contexto hebraico. El problema aquí sigue siendo el mismo. Tellería nos está diciendo, él nos está casando con la versión de nombre propio o nombre genérico. Él simplemente está diciendo, ahí están las dos opciones. Hay Biblias que prefieren tomarlo como nombre propio y hay Biblias que prefieren tomarlo como nombre genérico. Ahí vean ustedes qué van a hacer con su vida. La que sigue, por favor, ven. ¿Podemos hablar de un pacto adánico? Volvemos a Tellería. En lo referente a los llamados pacto edénico y pacto adánico, no todo el mundo está de acuerdo en que hayan de ser considerados auténticos pactos. Quienes niegan su existencia y la atribuyen a una mera especulación de algunos teólogos conservadores, indican que el primer pacto real constatado como tal en el Antiguo Testamento es el pacto con Noé. Y estamos totalmente de acuerdo con Tellería. ¿Sí? Si queremos ser honestos con el texto bíblico, no podemos decir Dios hizo un pacto con Noé porque no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. O sea, hace una inferencia, pero con la salvedad, dijera Tellería, ¿cómo vamos a entender a Adán? ¿Cómo Oseas entendió a Adán? Como nombre genérico, es decir, como si Dios hiciera un pacto con Adán, pero a su vez con Adán y sus descendientes, ¿verdad? O solamente con Adán, con él. El primer pacto real constatado como tal en el Antiguo Testamento es el pacto con Noé. Y en esto estamos completamente seguros. El primer pacto constatado en la Biblia, donde aparece verit, es con Noé. Con Adán, pues, solamente por inferencia. La que sigue, por favor, ven. Ahora, hay una teoría donde ya no es un pacto con Adán, sino un pacto con la creación. Y esta teoría la presenta Desmond y Baker, que a su vez es una teoría de Dumbrell. Y me parece muy interesante tomarla en cuenta. Y fíjense cómo dice Dumbrell.
plantea toda una serie de argumentos a favor de tal alianza con la creación. Es decir, una alianza con Adán, no, porque el texto no lo dice. Pero podríamos hablar de una alianza con la creación, que según se dice está implícita en Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Para Dumbrell, este hipotético pacto se estableció con la creación en general más que con los seres humanos en concreto. La argumentación de Dumbrell se basa en gran manera en su exégesis de Génesis 6:18, de donde deduce que la alianza que allí se anuncia es simplemente la confirmación del pacto que Dios había previamente alumbrado mediante el acto mismo de la creación. Ahora, hablar de un pacto con la creación tampoco es descabellado. No es descabellado. Si entendemos precisamente que el pacto que Dios hizo con Noé tiene como plataforma el diluvio. Y el diluvio dentro de la narrativa bíblica, se presenta como un cataclismo universal. O sea, más allá de las preguntas de la teología racionalista, si fue un diluvio, vamos a decir así, universal o local, más allá de eso, si vamos al propósito del texto, acuérdense de la crítica de redacción. ¿Por qué el escritor colocó la narrativa del diluvio como justificación del pacto con Noé? ¿Y cuál es la señal del pacto con Noé? ¿Se acuerdan? Un arco en el cielo. Es decir, la señal está implícita en la creación. El diluvio mismo se va a entender como un juicio sobre la creación, no sobre Adán y sus descendientes solamente. Es decir, que hablar de un pacto con la creación no es descabellado. La que sigue, por favor, Beto. Así que llegamos a la parte final de esta primera parte, ¿verdad? Valga la redundancia. Y ahora sí entramos a las preguntas. Espero no los hayan confundido y se haya entendido.